Bueno, pues buenas tardes a todos. Les agradezco mucho haber aceptado mi presentación, porque es una manera de poder compartir los avances del trabajo de investigación que estamos haciendo en distintas entidades del país. Yo trabajo en la Huasteca, la parte que corresponde al estado de San Luis Potosí, y mi trabajo tiene que ver con las tradiciones de origen prehispánico, como hay muchas y que se han transformado o que han desaparecido en muchos de los casos. Esta vez se trata de la historia de los voladores de Tamaletón, que es una comunidad en la Huasteca del municipio de Tancanwitz. Yo creo que todos ustedes pueden estar más familiarizados con los voladores los de Papantla, que son mucho más conocidos y cosmopolitas porque viajan con frecuencia al extranjero. Pero lo que yo tengo que comentar aquí es que se trata de una tradición que estuvo extensamente difundida. La siguiente, por favor. Acá está, ¿verdad? Ay, perdón. Que estuvo extensamente difundida en lo que era Mesoamérica, que empezaba, por supuesto, como lo dice el nombre, de la mitad del continente americano, bueno, de México hacia abajo, y aquí podemos ver más o menos cómo estaba dividida esta gran área que nos permite también investigar y comprender un poco el comportamiento de esas tradiciones. Mesoamérica llegaba hasta la parte central, que es El Salvador, que es Costa Rica, Nicaragua, y con muchas otras tradiciones, pero esta del volador estuvo presente desde el estado de Jalisco, las costas del Golfo y del Pacífico, hasta la parte de Centroamérica. En la actualidad se sigue practicando en estados de la Huasteca, como es Puebla, la Sierra Norte de Puebla, el estado de San Luis, en alguna partecita de Hidalgo todavía hay voladores también en Michoacán, los hay también en Guatemala, aunque prácticamente pues están abandonados por el estado guatemalteco, entonces pues así como que en riesgo de desaparecer. Este es el vestigio más antiguo de esta tradición. Está datado con una antigüedad de 2500 años, que es, digamos, fue encontrado en Jalisco, lo que nos permite acercarnos a una edad, a un origen aproximado de esa danza ritual. Es lo más antiguo que se ha localizado hasta el momento. Entonces, bueno, en este contexto mesoamericano es como vamos entendiendo cómo se lleva a cabo esta tradición. Estaba presente también en los códices. Este es un códice del siglo XVI. En la parte casi central se ve un mástil, que era un palo, con 4 individuos, que es como se sigue practicando en algunos lugares en la actualidad, y del lado derecho es un monte por flechamiento, que esto está todavía en discusión, no se sabe si la danza del volador estaba asociada a la muerte por flechamiento. Este es otro códice que me parece muy interesante porque indica ya el momento en que aplica, se da ya la conquista y empieza el periodo colonial para México, entonces la Nueva España. Entonces aquí hay una muestrecita, una representación de esta tradición, pero se les representa alados a los personajes, o sea, quiere decir que ya hubo una situación de evangelización. Abajo se está bautizando a un indio, ¿no?, que se aprecia claramente por el tono de la piel. Entonces esto quiere decir que durante toda la colonia estuvo presente esta tradición. No obstante, hay documentos que indican que estuvo prohibida también por el Santo Oficio. Entonces, bueno, había un asunto bastante ambiguo, yo diría que también bastante hipócrita en ese momento por parte de la Iglesia, porque por un lado había cosas que se castigaban, se negaban, pero en el fondo, no tan en el fondo, se seguía permitiendo, porque también esto quiere decir que eran tan
atractivos, la danza del volador era tan atractiva y estaba tan arraigada en las prácticas de los indios que la empezaron a permitir con muchas reglamentaciones hasta que fue incorporada finalmente a las fiestas de la liturgia católica. Otras manifestaciones de esta danza, es una danza ritual, y aquí tengo que mencionar algo que me parece muy interesante. A esta práctica se le ha llamado también, se le dice juego en la actualidad, como si fuera un juego que va a proporcionar diversión a la gente que lo va a apreciar, porque lo que vemos regularmente es la última fase del ritual, de un ritual muy largo que empieza a celebrarse con días de anticipación y que consiste en varias etapas. Esto del vuelo, como les digo, es la última parte, que es además la parte que empezamos a apreciar desde la época de la colonia en las plazas atriales o en lugares a donde llega muchísimo público, ¿no? En tiempos actuales lo podemos ver en la Fiesta Nacional Potosina. Entonces, bueno, el nombre del juego, como lo designaron los españoles, a mí me permite suponer, como una hipótesis, que fue una manera que le permitió a esta práctica trascender, quitándole todo este halo de ritualidad indígena o de idolatría que era incomprensible para los españoles y sobre todo para los religiosos. Este es el siglo XVIII, se ve al centro en los voladores, en un contexto de muchas escenas, en donde están sucediendo diversas cosas al mismo tiempo, y no se aprecia muy bien porque está bastante oscuro, zumbiendo, pero hay muchos hombres trepando a las cuerdas. Bueno, ya muchos están volando, uno está tocando un instrumento de cuerdas mientras está sostenido la cuerda. Hay un personaje de color negro que es el que está al pie del mástil. Entonces aquí se entiende ya este sentido que se le dio del juego. Ahora voy a pasar abruptamente al periodo contemporáneo. En la actualidad, la comunidad de Tamaletón, que es la que está en líneas rositas al centro, es una pequeña comunidad indígena que está dividida en 3 secciones. Aquí existe esta práctica, no se sabe bien desde cuándo, porque ha quedado prácticamente desaparecido en varias ocasiones. Esta es la práctica como la podemos ver en la actualidad, aunque lo que yo les decía, de todos estos pasos o rituales previos que se llevaban a cabo para realizar la danza del volador, ya no es posible hacerlos porque implican más gasto, porque está cambiando también la fisonomía de lo que ellos conciben como la madre tierra. Ya no hay árboles de esta especie que sean tan resistentes y que tengan la altura que ellos necesitan, pero todavía hace algunos años se encontraban las inmediaciones y había que ir al monte a pedirle permiso al señor del monte y empezar ahí una serie de rituales, de danzas, de ofrendas a la madre tierra, ofrendas de alimentos, ofrendas de velas, mucha luz, mucho copal. Esto ya se aprecia poco porque además también es muy caro hacerlo. Ahora hay que ir a la entrada del municipio, buscar el árbol y pedirle permiso no al señor dueño de montes, pero sí al señor dueño de la tierra, porque ya está privatizándose también la madre tierra, ¿no? Y vemos en la parte de abajo cómo está colaborando toda la comunidad para levantar un mástil que hace todavía unos 70 años podía medir unos 20 metros, ahora si se encuentran de 13 o 14, pues es demencia, ¿no? Suelen ser muy altos. Esta es la práctica en la actualidad. Los voladores siguen usando su vestimenta, digamos, tradicional, este gorro cónico lleno de plumas, porque, bueno, como podemos apreciar en la fotografía del lado derecho, extienden sus brazos, llevan en las manos además unas plumas de guajolote, porque en el momento de lanzarse del cuadro de arriba, pero lo que hacen es emular el vuelo de un águila. Y
Hay detrás de esto todo un simbolismo importantísimo que tiene que ver con el nivel solar, porque ellos, bueno, como aves que se convierten en ese momento, pues son hijos o están vinculados al nivel solar, que es donde está el Padre Sol. Acá lo vemos en el momento del lado izquierdo, bueno, hay un volador por cada uno de los rumbos cósmicos, a cada rumbo cósmico le corresponde una o más deidades, hay colores, está la puesta del sol, el rumbo de la salida del sol, el lugar donde están los entes de naturaleza fría. Bueno, el simbolismo ahorita no me puedo meter mucho porque quiero llegar a esta parte. Hay danzas de piel todo el tiempo, hay mucha música, colabora toda la comunidad. Es un cosmos en el que una comunidad completa se involucra en torno a la danza ritual de los moradores. Entonces, bueno, esta es la parte donde quiero llegar, en donde cómo subsisten este tipo de tradiciones con el paso del tiempo, cómo se fragmentan, porque también lo que vamos recopilando son una serie de fragmentos que hay que ir uniendo para poder entender la historia y cómo se van reconfigurando. Entonces, bueno, yo decía, esto está vigente, está ahí en esa comunidad, pero no obstante tienen hay mucha migración, por supuesto, por un asunto de recursos económicos y por otros recursos, no solamente. Entonces, ¿qué pasa cuando migran? Los más jóvenes o los viejos de las comunidades pues dejan de practicar sus tradiciones, incluso empezando por la lengua, ¿no? Y bueno, y las danzas y la vestimenta, todo esto se va perdiendo porque entran en contextos en donde no hay que usar la lengua, no hay con quién hablarla y no hay con quién llevar a cabo las otras tradiciones. Otro de estos asuntos es las nuevas incorporaciones, que son las reconfiguraciones, es algo vivo, es una práctica cultural que se va transformando y se transforma todo el tiempo. Entonces empiezan a incorporarse las mujeres. Las mujeres ya están presentes en algunos de los vuelos, no todo el tiempo, porque las mujeres también salen de la comunidad, en el mejor de los casos para estudiar, pero en muchas ocasiones porque tienen que ir a buscar trabajo, principalmente a la ciudad de Monterrey. Y el asunto de estas disyuntivas, los desafíos en los que se encuentran las tradiciones de origen prehispánico en la actualidad, nos lleva, o a mí me ha llevado a revisar, estudiar dos situaciones. Una es la tradición, como lo sabemos, dentro de la misma comunidad y para ellos, para digamos, como dicen, su propio consumo o para su propia subsistencia espiritual. Y la otra es, como en el caso de los voladores, esta parte del vuelo que es tan espectacular, cómo ha entrado ya a un proceso de mercancía de tipo turístico, que lo que ellos están ahora debatiendo es qué vamos a hacer. Vamos a tener dos tipos de rituales, vamos a abrirnos completamente a la sociedad, vamos a vender el ritual, porque por otro lado, nosotros pensamos que bueno, ellos deben de mantenerse, yo no hay quienes piensan que deben de mantenerse como congelados en el tiempo sin que pase nada entre ellos y que sigan vistiéndose como hace 100 años o que sigan practicando el ritual como se hacía todavía el siglo pasado, y nada de eso es posible. Ellos están tratando de jalar la atención de las instituciones y las instituciones se acercan también en el momento en que se emiten las declaratorias. Que esto es un tema donde, como no sé cuántos minutitos me faltan, pero no muchos, yo quisiera poner sobre la mesa, si a ustedes les interesa también, empezar a hacer las preguntas de para qué sirven las declaratorias. Ellos pertenecen a la lista representativa del patrimonio inmaterial cultural de la UNESCO desde 2008, junto con otros voladores en activo de los de Veracruz, que son los que empujaron esta propuesta y los que hicieron y presentaron el expediente técnico, junto con los de Guatemala también,
los de Hidalgo, los de la Sierra Norte de Puebla y los de Michoacán. Entonces, bueno, en este asunto de las declaratorias, muy bien, la UNESCO lo reconocemos. El Estado de San Luis Potosí los acaba de reconocer apenas el año pasado inició todo el proceso de la declaratoria estatal, y este año, en marzo pasado, este año, ya se declararon formalmente Patrimonio Inmaterial del Estado de San Luis Potosí. El asunto es, antes y después también a partir de las declaratorias y de muchas otras cosas, pero poner el dedo, observar las declaratorias y para qué van a servir a la comunidad. En este momento lo que ellos necesitan es salir y obtener recursos económicos o no salir y obtenerlos en su comunidad, y puede ser para ellos una alternativa presentar el vuelo de manera organizada, cobrar a los espectadores uno o todos los vuelos que se puedan realizar en una tarde, y que ellos tengan entonces un recurso del que vivir y no tener que salir a buscar empleo en otra parte donde puedan ser mejor remunerados. De otra manera, siguen trabajando como jornaleros en sus comunidades indígenas, y jornaleros, quiero decir, los que son empleados, no los que son dueños de la tierra. En el mejor de los casos son pequeños agricultores, pero también viven en sus parcelas o en sus solares, pero en muchos de los casos ya no tuvieron tierra que heredar. Entonces, bueno, el proceso migratorio es factible siempre para poder mantener a la familia y desactivar una que otra de las tradiciones que aún conservan. Entonces, este es mi punto, esa es ahora la investigación a la que estoy llegando, y ellos planteándose y comentándome también si quieren tener dentro de la declaratoria dos formas de presentar su tradición: si es la interna, con todos los días y todos los rituales, pequeños rituales que ello implica, y si es esta otra forma externa de presentarlo, que también es mal llamado, desde mi punto de vista, un espectáculo. Muchas gracias.